qué tejidos se puede dar el proceso de reparación, en qué caso se va a dar el proceso de la reparación. Reparación. ¿Ah? Tejido óseo. La piel. En el tejido óseo. El proceso de la reparación para aquellos tejidos que han perdido la capacidad de proliferación y replicación de división celular. Otra situación es, por ejemplo, si el hígado, ahí tenemos, el hepatocito tiene una capacidad de regeneración, tendría que darse un proceso de regeneración. Pero si la matriz extracelular está dañada, no puede darse una regeneración, será un proceso de reparación. Situaciones que nos van a llevar al proceso de la reparación. Entonces, como ven ahí, la definición o el concepto de esta reparación es justamente el reemplazo del tejido lesionado por tejido fibroso. Involucra a su vez este proceso de reparación lo que es la formación del tejido de granulación, como decía, que es el paso inicial de la cicatriz, y la contracción de la herida, justamente que va a ir consolidando todo este proceso. ¿Cuándo se presenta? Cuando hay daño a la matriz extracelular, o cuando el tejido dañado no tiene esa capacidad de replicar su célula. Por ahí. Por ahí. Entonces ahí se ve también una imagen donde estos son hepatocitos todavía de una zona preservada, acá se produjo el daño. Hay muerte de hepatocitos, pero vean cómo la matriz extracelular está acá identificada como líneas de coloración, pues está completamente fragmentada, completamente distorsionada. Entonces acá no se puede dar lo que también es la matriz también preservada, casi puede darse una regeneración y tener nuevamente esta zona, ¿sí? Ya se ha recuperado la función, pero en este caso, pues no, entonces toda esta zona va a ser reemplazada por tejido crónico, por cicatriz fibrosa. Y entonces esta zona ya no recupera la función. ¿Cómo se da este proceso? El daño del tejido, hemos hablado de lesión celular, que es la respuesta inflamatoria, es el daño tisular, entonces una respuesta inflamatoria aguda. Primero, ¿para qué? Para limpiar la zona. Después de limpiar la zona dañada, pues tiene que darse el proceso de la reparación. Acá intervienen nuevamente los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos que son los que van a producir otros mediadores químicos, como están ahí, liberan las citocinas, liberan quimiosinas para estimular la migración de fibroblastos a esa zona y el proceso de amplificación de los grupos tiene que ir ahí de esa manera. Los fibroblastos van a producir de colágeno, pero para, si vale el término, cumplir bien su función o desarrollar bien su trabajo, necesitan que lleguen nutrientes, ¿no? Y entonces esos nutrientes justamente van a llegar a partir o a través de esos vasos sanguíneos que se han formado. Pues para eso tiene esa finalidad la formación vascular. No habría si no hay vasos sanguíneos, bueno, no tiene nutrientes y termina muriendo también. No hay formación de cicatrices.
Cuando hablamos del tejido de granulación, esos son los elementos constitutivos del tejido de granulación. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la observación al microscopio, ¿qué es lo que tenemos que ver en el tejido de granulación? Primero, como he dicho, células inflamatorias. Fundamentalmente acá, la de los linfocitos. Pueden haber también los elementos celulares, pueden estar ahí en la zona polinucleares, pero los macrófagos, tenemos los fibroblastos y los vasos neoformados, o sea, la neoformación vascular, si quieren ustedes, que viene a ser lo mismo la angiogénesis, ¿no? Formación de nuevos vasos en esa zona del tejido de granulación. Entonces es importante considerar que el tejido de granulación es un tejido especializado, altamente vascularizado para que llegue a construir a los nutrientes, ¿no? Que se forma de manera transitoria durante la observación de las semillas. ¿Por qué? Transitoria porque ese tipo de granulación, de manera progresiva, en el proceso, va a ser reemplazado por fibra colágena, que en definitiva va a llegar a constituir la cicatriz. Entonces el tejido de granulación se ve de esa manera. ¿No? Y cabalmente, por eso se forma tiene forma granular y ese dolor por la cinta vascularización que tiene toda esa proceso de angiogénesis que se va a dar. Entonces, una alteración del proceso de cicatriz, no me estaremos para hablar sobre esto, pero esa es la característica del tejido de granulación, justamente se llama por eso, forma granular. Antes se utilizaba, aunque estaba siendo internado, que utilizaban para aquellas heridas que no podían consolidar, se utilizaba pues la caña, chancaca, se empalizaban. Utilizábamos mucha comicina, entonces colocábamos a la herida y ayudaba muchísimo. La cicatrización, la formación de tejido de granulación. Entonces, acá tenemos una imagen, un corte histórico con una división de Chile. Entonces, donde tenemos primero los fibroblastos. ¿Por qué se caracterizan los fibroblastos desde el punto de vista histológico? Por ser células que tienen todo lo que es azul, o bueno, acá se ve en negro, se ven los núcleos. Entonces, los núcleos de los fibroblastos tienen esa forma alargada, tienen esta forma elongada, incluso aspecto ondulado, ¿no? Son fibroblastos. Entonces, los núcleos. Luego tenemos elementos inflamatorios por ahí, que tenemos linfocitos. A ver, luego tenemos un polimorfo nuclear. ¿Por qué se llama polimorfo nuclear? ¿Ah? ¿Por qué se llama polimorfo nuclear? Por la forma del núcleo, ¿no es cierto? Puede ser bilobulado, trilobulado, tetralobulado. Está un polimorfo nuclear, bilobulado. Por ahí tenemos un fibroblasto, núcleos elongados, elementos inflamatorios, linfocitos, mononucleares, no núcleo redondo,
claro, entonces vean todo esto es la fibra colágena que está produciendo. Esta parte rosada, justamente es la fibra colágena que está produciendo por todo ello. ¿Tienes cuenta acá? ¿No has entendido la noción? Macrófagos. Los macrófagos que no los vamos a poder identificar con claridad acá, pero considerar que hay temas, los vasos, una formación vascular. Vasos, 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 vasos. Bueno, vamos a un detalle. Entonces, ven, es una característica de ese tejido de granulación. ¿Qué llamamos contracción de la línea? Dice, se da ese proceso cuando la cicatriz es muy extensa. Entonces, hay esta propiedad de los fibroblastos en transformarse en miofibroblastos. Ya su nombre lo dice, mio. O sea, adquiere particularidades de las células de tejido muscular. En este caso, de musculismo. ¿Cuál es la particularidad? Contracción. Contracción. Después de contracción le van a ir cerrando esa herida. ¿Y cuál es debido a qué? ¿Por qué producen esto? Debido a que estos miofibroblastos, ya se han transformado como miofibroblastos, producen estos filamentos de actina que se van a anclar en la zona dañada para ir contrayendo y cerrando ese proceso. Nos parecería que hoy día lo ocasionaba miofibroblasto y listo, nunca más, pero tiene una función muy importante. Una vez que es una variedad de fibroblastos especializados, se ha transformado en este tipo de celular, pero que su función es importantísima en el proceso de la curación de las heridas. Y entonces acá definiendo ya qué es un miofibroblasto, hemos dicho que es un fibroblasto que se transforma. Tiene propiedades mixtas o híbridas de función de fibroblasto y función de célula muscular. Entonces, a su vez que produce colágeno, por función como fibroblasto, también tiene esa particularidad para contraerse. Importantísimos, por eso, por ejemplo, en el proceso de la consolidación de la célula evitan la licencia de los bordes de la herida. Una vez que va el tejido de granulación, va rellenando la herida. Bueno, después viene ya este proceso donde ese tejido de granulación va siendo reemplazado por tejido conectivo, donde hay fibroblastos y los miofibroblastos también actúan en ese momento para que esa herida se mantenga en ese lado, evitar que se separen los poros de la separación. ¿Cuál es la función de los macrófagos en la cicatrización? Van a limpiar, como hemos dicho, limpieza sin que haya destrucción, entonces hay que limpiar los restos que han quedado como consecuencia en este caso del daño tisular. Producen sustancias quimiotácticas que van a atraer a otros macrófagos a la zona, acción del signo macrófago, reclutamiento de otras células. Estimulación de la producción de matriz, o sea, no es acá el macrófago el que va producir la célula colágena, sino que va a producirla, va a liberar mediadores químicos que van a actuar o van a estimular al fibroblasto para que produzca esa fibra colágena. Y bueno, después tiene que haber una remodelación de la cicatriz que también participa en esto.
cutáneas, dice, la curación de la herida cutánea es una combinación entre los procesos de regeneración y reparación. A ver, ¿por qué? Están dos procesos de una herida cutánea. Epidermis, ya. La epidermis, a ver, por acá, epidermis. ¿Por qué se constituye la epidermis? Ya. Dice células epiteliales, tejido conectivo, queratina, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo? Epitelio certificado queratinizado. ¿Y estás de acuerdo con el tejido conectivo en la epidermis? No. Tejido conectivo tendría que estar al nivel de la dermis, ¿no? Ya. Hipodermis. ¿Y qué más? No. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los epitelios? ¿Alguien sabe? Pues terminamos, ¿alguien sabe el memotécnico de las capas del epitelio? Es famoso. ¿Alguien sabe el memotécnico? O si alguien díganme cuáles son las capas. Capa, bueno, primera capa, siempre se nos olvida abajo. Capa basal o capa germinativa. Pues, ¿qué capa tiene? Ya, pues espinosa. Ya estamos, capa basal germinativa, capa espinosa, capa granular, capa lúcida y por tanto córneo. ¿Esta córneo vendría a ser qué cosa? Queratina. Pues una mujer, ¿no? Jacinto espinosa, gran luchador mío, haciendo capa germinativa, capa espinosa, gran, capa granular, luchador, capa lúcida, luchador mío, córneo, la queratina. Ya está. ¿Cuáles son las particularidades de la capa basal germinativa? Nuevas células escamosas que van a desplazar a las que se van a perder. La capa córnea son células ya muertas, queratina. Lo desplazamos progresivamente. Y entonces, por eso es que en las heridas cutáneas, como tenemos epitelio y tenemos tejido conectivo, se va a dar los dos procesos. Se va a dar el proceso de la regeneración. ¿A nivel de qué? A nivel de porque hemos dicho que la regeneración se va a dar en aquellas células o tejidos donde tenemos esa capacidad de división o replicación por vibración celular. A nivel del epitelio se va a dar regeneración y a nivel de tejido conectivo que tenemos en la dermis se va a dar un proceso de reparación. Por eso es que se dan los dos procesos en las heridas cutáneas. Ahora bien, cuando hablamos de curación de estas heridas cutáneas, tenemos la curación de, o por primera intención, la que
¿verdad? Pero es que todos, si tenemos una herida, todos quisiéramos que vaya por ahí, ¿no? Es a través de, o cuando unimos los bordes de la herida, por ejemplo, se sutura y todo va bien. Y la segunda intención, bueno, lamentablemente no va, cuando falla el proceso de la primera intención, tiene que ir la segunda intención, donde ya es un proceso más complejo y donde lamentablemente a veces se da una cicatriz muy marcada o incluso se puede formar trastornos en la cicatrización. Entonces, vamos a quedar para ver esto ya de la primera y segunda intención. Nada más.